Vamos a hablar ahora de cómo tenemos que actuar en el caso de que tengamos síntomas de COVID. En caso de que aparezcan síntomas, ya los conocemos, ya hablamos previamente de ellos, los más frecuentes, fiebre, tos, pero también incluso síntomas más leves como dolor de garganta o algo relativamente típico del COVID como la pérdida de olfato. En este momento tenemos la sospecha de que podemos tener COVID y en este caso la medida primera que tenemos que tomar es el aislamiento. Mantener la mascarilla en todos los casos, no sacarnos la mascarilla de ninguna manera en ningún momento, no tener contacto con nadie y trasladarnos a nuestro domicilio. Si estamos trabajando, salir del trabajo, cumplir los protocolos que haya en el hospital, en el trabajo para las situaciones de un posible contagio y idealmente irnos a nuestro domicilio para aislarnos. Esto es importante porque cuando alguien tiene la posibilidad de tener COVID, una de las medidas fundamentales para controlar que esto no siga extendiéndose es evitar contagiar a otras personas, ¿no? Evidentemente, lo que hay que hacer es contactar con el sistema sanitario para, o bien a través de atención primaria, o si los síntomas son más graves, a través de las urgencias o el 061, contactar para que un médico, un profesional, haga el diagnóstico adecuado y pida una prueba diagnóstica para confirmar la posibilidad de que alguien tenga un coronavirus, una infección por COVID o no la tenga. La prueba puede ser una PCR, un antígeno, como ya se explicó previamente. Si la prueba es positiva, hay que mantener el aislamiento, iniciar el tratamiento y, lo que es muy importante, búsqueda de contactos para romper todas las cadenas de transmisión y evitar que haya progresión del contagio y que haya cada vez más enfermos. Si la prueba es negativa, pues se descarta la infección. Pero en este proceso de sospecha de síntomas y sospecha de la posibilidad de tener COVID, lo más importante inicialmente es garantizar el aislamiento para evitar continuar con la cadena de transmisión. Es importante tener en cuenta que tenemos que actuar de igual manera en el caso sospechoso que en el caso confirmado hasta que no se descarte. Estábamos diciendo que cualquier caso sospechoso de COVID tiene que hacer una prueba diagnóstica para confirmar si tiene COVID o no. Pero mientras no se realice esa prueba, mientras la prueba no descarta la presencia de COVID, hay que mantener el aislamiento. Aislamiento significa permanecer en el domicilio, utilizar una habitación o un baño individual. Todo esto da igual que sea un caso sospechoso o un caso definitivamente confirmado. Todo esto hay que mantenerlo hasta que la prueba diagnóstica nos descarte o lo confirme la infección. No recibir visitas. El aislamiento se va a mantener hasta 10 días desde el inicio de los síntomas. Hay que permanecer siempre en la habitación, salir lo mínimo imprescindible, no compartir utensilios ni ropa. Muy importante la higiene respiratoria, muy importante la higiene de manos. Si se necesita asistencia en el tiempo que uno está aislado, o bien porque es un caso sospechoso, porque es un caso confirmado, si uno empeora sus síntomas, pues que hay que contactar con el centro de salud y un profesional le dirá lo que hay que hacer. Y si tiene síntomas graves de mucha fatiga, fiebre muy alta, pues se puede contactar con el 061. Pero todo esto, como cualquier otra enfermedad en el que uno, si se encuentra mal, contacta con el sistema sanitario, pero lo más importante en el COVID es mantener las medidas de aislamiento, tanto mientras uno es un caso sospechoso y sobre todo cuando uno es un caso confirmado. Tenemos que definir lo que es un contacto estrecho. Cuando vamos de casos y contactos tenemos que definir lo que es un contacto estrecho. Cuando a mí me van a considerar que yo fui un contacto estrecho de un caso de COVID. Un contacto estrecho es una persona que haya estado en contacto en el mismo lugar con un caso confirmado en las 48 horas previas al inicio de los síntomas, que haya estado cerca y durante un tiempo mínimo de 15 minutos en 24 horas. Hay que tener en cuenta que, como se explicó previamente, hay el riesgo de transmisión por aerosoles y eso se tendrá en cuenta para los contactos en el caso de que hayan estado en un espacio cerrado con un caso positivo. Se habla de las 48 horas previas al inicio de los síntomas porque sabemos, ya se explicó previamente, que incluso se contagian, las personas infectadas por COVID contagian antes de tener síntomas. Los días anteriores a tener síntomas pueden contagiar. Por eso yo pude contagiarme de una persona que todavía no tenía síntomas y que desarrolló los síntomas días después. Por eso soy un contacto estrecho, incluso habiendo estado en contacto los días anteriores a que alguien sea positivo.
Los contactos estrechos tienen que hacer cuarentena y hacer cuarentena durante 10 días. Esto lo que evita las cuarentenas es que ese contacto estrecho, si se convierte en un enfermo de COVID, si se convierte empieza a tener infección por COVID y puede contagia a otras personas. La búsqueda de contactos y la cuarentena es de las principales medidas de prevención para controlar la transmisión. Si nosotros somos capaces de encontrar todos los contactos de cada uno de los casos, aislarlos y evitar que contagien a otros, con eso vamos a conseguir evitar la transmisión del COVID. Las vacunas han venido a ayudarnos mucho en esto, porque de manera general los contactos estrechos vacunados no necesitan realizar cuarentena. Las vacunas protegen de la infección y de manera general no necesitan realizar cuarentena. Lo que necesitan hacer es hacer una prueba PCR para garantizar que no están infectados. Es decir, que si un contacto estrecho está vacunado, tiene que hacer pruebas diagnósticas y si las pruebas son negativas no tendría que hacer la cuarentena. Pero esto se va a hacer siguiendo las recomendaciones sanitarias, es decir, que cuando somos contactos estrechos, alguien nos va a llamar, nos va a explicar exactamente lo que tenemos que hacer, si tenemos que hacer o no cuarentena y las PCRs que tenemos que hacer y cuándo tenemos que hacerlas.